El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Bienvenidos al programa Bitcoin Economics, donde compartiremos las aplicaciones de Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain. Sé parte de la nueva economía descentralizada. ¡Iniciamos! Un invitado especial que viene cada cometa Halley, Diego Villeda. Yo pensé que era sin pensar en nuestro invitado. No, es que ya Kelly ya está rayando en invitado especial. Cada all time high, decimos. Cada buen susto. Cada buen susto. Bienvenido, Diego. No, pero feliz de estar acá y poder compartir esos temas polémicos. Buenísimo. Pues aquí Mario López Salguero los saluda también. Muy contento recordándoles de que Bitcoin Economics nosotros nos enfocamos en los tres grandes pilares de Bitcoin, como es una criptomoneda, una red monetaria y blockchain. Si ustedes se recuerdan, también nos pueden mandar mensajes de nuestro WhatsApp o seguirnos en X como Bitcoin Radio GT. Pero hoy vamos a tener un programa muy especial. Es el programa número 155 y el tema se llama Economía Geopolítica de Bitcoin en Washington, D.C. Y con un invitado que ya le vamos a aprovechar a presentarles o hacerles una breve introducción antes de darle ya paso al micrófono, con quien estamos conectando desde Washington DC. Así que la información es así, desde el lugar de origen. Así es, así que Sal Pineda, bienvenido a Bitcoin Economics. Muchas gracias, qué orgullo, los saludo desde Washington DC y pues he seguido mucho sus programas y qué bueno pues poder estar, que me han dado esta oportunidad, un gusto. Gracias. Pues enhorabuena, Sal, bienvenido. Sal, solo para darles un breve resumen de su experiencia como persona, como profesional y sobre Bitcoin, pues es un estratega, investigador, emprendedor salvadoreño estadounidense. ¿Qué se llama Salvador? Se llama Salvador, pero él se identifica en redes sociales, usted lo encuentra como Sal Pineda 1, así es como lo puede encontrar. Ya se lo vamos a poner en la descripción del podcast cuando esto salga disponible, que ha sido reconocido por su trabajo en la intersección entre Bitcoin, libertad económica y justicia social. Bonita mezcla. Eso da para otro programa, mira, para hablar sobre Bitcoin, libertad económica y justicia social. Fue graduado de Georgetown University con una maestría en estudios latinoamericanos con enfoque en desarrollo internacional. Y también tiene una maestría en gestión empresarial de Cornell University y fue miembro fundador y copresidente de Cornell Bitcoin Club. Yo quiero saber más de eso. Impulsando la investigación y el debate académico sobre Bitcoin y autor del Working Paper, es decir, un documento de trabajo que está en construcción que se llama Leveraging Bitcoin to Rebuild Economies and Strengthen Justice After Conflict. Está bueno. Es cómo Bitcoin apalanca para reconstruir economías y fortalecer la justicia después del conflicto. También Sal es considerado una de las voces emergentes que vinculan a Bitcoin con el desarrollo sostenible, política pública y transición económica, y actualmente sigue publicando estudios sobre el tema, colaborando como investigador asociado en Brooks Tech Policy Institute de Cornell, donde participa en un proyecto que examina la relación entre Bitcoin y la libertad financiera. Su trabajo conecta la política pública, innovación tecnológica y el desarrollo sostenible a nivel global. Creo que podemos sacar unos 10 programas de cada una de las descripciones que nos llaman mucho la atención, pero si hay algo más que quisieras hablar de tu persona antes de que arranquemos con la entrevista, pues es tu tiempo, Sal. Wow, no, muchas gracias de verdad. Buenas tardes a todos, buenas noches. Solo de verdad celebrando el enfoque de ustedes en Bitcoin. Yo como educador en Cornell, con el Bitcoin Club, conocí gente que prefiere conocer más de Bitcoin y qué es Bitcoin en español, y logré pues referir su programa específicamente, los episodios que tienen para la gente que prefiere el español, ¿verdad? Y hay una diferencia entre cripto y Bitcoin, y el trabajo que el enfoque de ustedes que hacen es fenomenal. Les agradezco, para mí es un privilegio poder estar aquí y seguir la conversación de Bitcoin, y es bien distinto cripto y Bitcoin, y pienso que, como ustedes dicen, podemos sacar unos 10 programas más, y con gusto pues, yo seguiré produciendo investigaciones que se encuentran valor. Con gusto yo regreso. A ver, Sal, nosotros siempre a los invitados le hacemos la misma pregunta, que es la que te voy a hacer, y es que mencionaste, bueno, en el contenido que nos mandaste, dices que conociste en Bitcoin en el 2017.
Cuéntanos esa historia. ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Buena pregunta, sí, ya he sobrevivido varios declines de Bitcoin. Me he ganado el derecho de poder decir que he pasado esos declines que son notables, obviamente, en precio. Pero yo conocí a Bitcoin, yo encontré a Bitcoin después de tratar de encontrar solución a por qué es que ciertas sociedades que pasan de conflicto a paz tienden a tener varias dificultades, porque podemos ver a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y se ha convertido en un geopoder político global, pero ¿por qué no otras sociedades? Y siempre tuve esa pregunta. Pasé 2 años en Georgetown estudiando eso, hice una tesis enfocándome en eso. Perdón, pausa ahí. ¿Qué fue tu aprendizaje de qué países pasaron después del conflicto un modelo económico próspero y otro no, solo como consulta? Sí, bueno, me enfoqué en Georgetown, me enfoqué en Sudáfrica, o en ciertos países en Latinoamérica en la época de los 70 y 80, y logré entender allí de que si no hay un orden de operaciones al proceso de guerra a paz, fácilmente los países pueden terminar como Haití. Y Haití ha recibido miles de millones de dólares en ayuda y está tan cerca a los Estados Unidos. ¿Por qué no está avanzando como los Estados Unidos? Entonces, el orden de operaciones que el marco que uso se llama el proceso de justicia transicional, es un orden de operaciones que años después entendí faltaba algo, faltaba un fundamento económico que sin eso terminamos con varios países que sufren. Entonces, en Georgetown entendí que sí es posible pasar de conflicto a paz, pero sin un fundamento económico es bien complejo. Por ende, el orden de operaciones es fundamental. Okay. Y cuando te refieres a orden de operaciones, ¿a qué te refieres? Específicamente para los procesos que cuando uno pasa de conflicto a paz en un país, pues de la noche a la mañana se firma un acuerdo de paz, sí, pero ¿y qué sucede con los militantes de todos los partidos que estaban en conflicto? ¿Qué sucede con las víctimas? O sea, ¿cómo funciona un gobierno? ¿Cuál es la estructura del gobierno? Firmaste un documento, pero todo sigue igual. O sea... Exacto. ¿Y cómo podemos apoyar esa transición? Entonces, hay un marco que existe que se llama justicia transicional, que hay un consenso académico que consta de cuatro pilares. El primer pilar, el consenso académico más o menos se necesita encontrar un proceso de decir y buscar la verdad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quiénes fueron las personas o las gentes que fueron afectadas? Y ese proceso pues es relativamente complejo, obviamente en distintos conflictos, ya sea Sudáfrica, Latinoamérica, tantos conflictos a través de la historia. El segundo pilar tiende a ser el proceso de persecución criminal. Cuando usualmente en conflicto de guerra hay bastantes conflictos y hay bastantes actores que a veces cometen crímenes en contra de la humanidad. Y eso pues lleva a un nivel de, bueno, tenemos que tener una persecución criminal en contra de eso. Y eso se imaginarán en una transición de conflicto a paz. Es complejísimo porque hay tantos intereses, ¿verdad? Entonces, el tercer pilar, la teoría dice, es un proceso de reparación. Hay tantas víctimas que literalmente no fueron parte del conflicto, pero fueron víctimas. ¿Cómo vamos a remediar, cómo vamos a apoyar esa transición a esas víctimas, ya que se firmaron los acuerdos de paz? Sí, pero ¿y ellos? Y ya sea un impacto físico, destrucción de sus pertenencias o asesinato de sus familiares, ¿verdad? Si son sobrevivientes. Y el cuarto pilar es el pilar de reforma institucional. Y ahí es donde creo que vino el impacto de Georgetown, volviendo a su pregunta, Mario, fue que en ese cuarto pilar, el enfoque del consenso académico es, bueno, aquí vamos, después de estos tres pilares, vamos a enfocarnos en reformar las instituciones para que el conflicto nunca vuelva a suceder, nunca más. Sí, pero el que mucho abarca poco aprieta. Y pasé años estudiando, publiqué una tesis, ahí está, es público en el internet, en donde pues el proceso de reforma institucional para algunos es enfoquémonos en reformar las fuerzas militares, enfoquémonos en poder entrenar bien a la policía civil, enfoquémonos en el proceso de desarrollo. Y hay tantos intereses que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, fui a Georgetown y pensé que iba a encontrar la respuesta a por qué
tanto conflicto y cómo podemos traer paz, y tristemente salí con más preguntas. Salí con más preguntas y dije, Dios mío, no, es complejo y no hay una respuesta correcta, ¿verdad? Ya después podemos hablar de la respuesta que encontré en el Cornell, pero eso fue los 2 años que pasé, y obviamente pues después de tener esa realización, dije, Dios mío, aquí sí se necesita, hay un elemento de capital económica, hay un elemento de dinero que en esta ciencia de la paz no mucho se habla, y si se habla no tiene un enfoque específico, porque ¿cómo podemos reconstruir lo que sea si no hablamos de un dinero, que el dinero o los gobiernos tienen la capacidad de imprimirlo y crear devaluaciones, o simplemente a través de la inflación el dinero se está derritiendo cada año? Y eso pues me pasé, 8, 9 años después de que me gradué de Georgetown, pasé en el sector privado también, y pasé como investigador asociado en otras organizaciones, y 8 9 años después pues aterrizo en el papel que he publicado, en la investigación que he publicado, que es donde en esos 4 pilares creo que si creamos un 5º pilar y podemos enfocarnos en Bitcoin y la minería de Bitcoin, creo que eso es algo que falta en la conversación, nunca ha sucedido. Ay, tuvimos un... Dio Bitcoin al mundo, y creo que eso va a incluirlo. Ok. ¿Sí? Es decir, que dirías como, vamos a hacer nuestra primera pausa, que luego de esas 4, llamemos, puntos que son claves pilares para pasar del conflicto a la paz. Si no está ese 5º, pues prácticamente todos son buenas teorías, pero si no está el factor económico, pues realmente no hay mucho más que se pueda hacer. Y ahí es donde entra Bitcoin, y nos vas a contar un poco del tema de Cornell, porque creo que vamos a regresar con la siguiente pregunta. ¿Qué es Cornell Bitcoin Club? Y así unimos tu llegada a Cornell, cómo aparece Bitcoin en la ecuación, y qué es Cornell Bitcoin Club. Pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve. Estamos conversando en esta oportunidad con Sal Pineda, que nos está compartiendo desde Washington su proyecto de investigación, en el cual estamos conversando la economía geopolítica de Bitcoin en Washington DC. Regresamos. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp +502 59 19 05 42. Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución. En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com. Estamos muy contentos de que usted esté junto con nosotros, así como nuestro invitado especial, Sal Pineda, con quien estamos iniciando la conversación, y digo porque seguramente habrán muchas conversaciones más sobre lo que es la economía geopolítica de Bitcoin en Washington. Y nos comentabas, Sal, al respecto de cómo fue el inicio en lo que llegaste a Bitcoin, que no encontraste las respuestas en Georgetown, y cómo encuentras la respuesta con Bitcoin en Cornell. Y de una vez dejamos también la pregunta abierta de cómo es que, o qué es lo que es Cornell Bitcoin Club. Estupendo, no, claro, y les agradezco, me ayuda a conectar los puntos con Bitcoin, vea. Estando en Georgetown, en Washington, D.C., y estando expuesto pues, obviamente al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, y al rol que ese tipo de instituciones multilaterales en general juegan en estas sociedades post-conflicto, durante el conflicto y en esas transiciones, pues tuve un marco interpretativo bien específico no solo al costo financiero, al costo humano, pero también al costo financiero de conflicto. Uh-huh. Entonces, cuando empiezo a ver que en estos 4 pilares la conversación de la economía y el enfoque económico, en cómo financiar esos 4 pilares, cómo financiar el proceso. ¿Quién paga esos pilares, verdad? Exacto. O sea, ¿a dónde viene la plata? Uh-huh.
Y eso pues obviamente es un proceso finito, es decir, dura X cantidad de años, ya sea Sudáfrica después de apartheid, ya sea durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, es 5, 10, 15, 20 años, cada sociedad tiene sus propios años de transición. Pero más allá de eso, que es un reto, obviamente, dije, bueno, pero y ahí no solo pues de noche a la mañana vamos de guerra a paz, y en 5, 10, 15 años pues se hace un desarrollo de reforma institucional. Sí, pero ¿y la orientación en el contexto político? En donde estamos transicionando a una democracia representativa que dura 3, 4, 5, 6 años, depende de los países, obviamente, cada región tiene sus propias prioridades. Pues si no hablamos de un enfoque económico, ¿cómo podemos llegar a ser una Alemania? ¿Cómo podemos tener la idea de reconstruir y llegar y poder añorar y convertirse en una Alemania, verdad? Uh-huh. Y ahí pues dije, no, aquí falta un quinto pilar y en realidad esto es algo referente a las finanzas. Y más importante, también terminé mis estudios y dije, bueno, el poder político tiende a ser un derivado del poder económico, y el poder económico tiende a ser un derivado de la capital privada. Por ende, entendamos bien la capital privada. Uh-huh. Y ahí pues dije, bueno, yo en realidad tengo que ya entendí bien las políticas públicas, el rol del gobierno, pero ahora quiero meterme más al sector privado y entender bien esto, ¿verdad? Tuve la oportunidad de servir como consultor y estuve en ese espacio por casi una década, 7, 8 años. Y tuve la oportunidad de ver la capital privada. Y obviamente, pues la capital privada en general, debidamente manejada, puede tener muchos efectos positivos, multiplicativos, para una sociedad que está emergiendo de un conflicto, ¿verdad? Y ahí dije, bueno, ok, si la capital privada entonces lleva a poder económico y el poder económico lleva a poder político, pues ok, ¿cómo podemos crear ese puente? ¿Y por qué es que la plata tiende a llegar de último a la gente que más la necesita, a la gente más pobre en estos conflictos? ¿Por qué se tarda en llegar el dinero, verdad? Y ahí pues logré entender bien el efecto de los bancos centrales, el efecto de estas instituciones multilaterales. Y dije, Dios mío, mientras más uno está retirado, más separado está del Banco Central, más se tarda en recibir esos estímulos, esos cheques, ¿verdad? Que distintos países tienen distintas políticas de Banco Central, ¿verdad? Por ejemplo, en los Estados Unidos, después de la pandemia, durante la pandemia del 2020, hubo aquí un esfuerzo, un estímulo donde se imprimió 25%, casi 25% de todos los dólares que han existido desde que este país se ha fundado. Sí, es increíble. Entonces, ¿verdad? Dios mío, en nuestra vida, recién en el 2020, este país ha decidido imprimir 25%. Démosle vuelta a eso. Quiere decir que de la noche a la mañana, $1,000 se han devaluado por 25%. Claro, hay mucha crítica a eso y dicen, no, eso no es lo que sucede. No, pero si se ha imprimido 25% más de lo que yo tenía, ¿qué quiere decir eso? Y ahí es donde, pues obvio, si uno está cerca a esos procesos de estímulos, pues uno tiende a acaparar más, ¿verdad? A acaparar más. Ya cuando la gente que lo necesita, la gente que a puras penas puede pagar su renta, pues no reciben tantos estímulos. Y ahí es donde dije, no. Aquí, y yo ya en el 2017 había entendido Bitcoin porque dije, ok, ¿cómo existe una materia prima digital que logra usar átomos de energía y vive en el ciberespacio? ¿Esto es un fraude o es algo revolucionario? Cualquiera que hemos estado en este mundo creo que es lo que nos dicen una y otra vez. Sí, hemos tenido esa misma disyuntiva. Así es. Sí, y también hay un contexto personal, obviamente, pues al emigrar a este país nosotros por irregularidades políticas en nuestro país, pues mi familia tuvo que venir de la noche a la mañana a los Estados Unidos. Y pues obviamente, ¿qué es lo que sucede a las pertenencias materiales que uno trabaja, que uno forja en crear en su vida cuando uno tiene que venirse, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad. Uno no puede traerse esas cosas. Entonces, tengo esa perspectiva bien única donde dije, wow, no, yo hace años, allá por el 2000-2001, presencié eso y sobreviví eso con mi familia. Entonces, si hay algo en el ciberespacio que necesita energía, es real, nadie lo puede imprimir, nadie puede hacer más de estas monedas y nadie me lo puede quitar. Hombre,
si mi familia hubiera tenido esto cuando nos venimos acá, quizás hubiéramos tenido un proceso distinto de integración a convertirnos en estadounidenses. Y el proceso de convertirnos en estadounidenses nos tomó casi 14 años. Entonces, teniendo esa perspectiva, digamos que yo ya tenía el contexto de poder entender algo complejo y complicado como Bitcoin. Y empecé, pues, como dicen en inglés, a pasar en el rabbit hole. Empecé down the rabbit hole, sí. Exacto. y se convirtió, francamente, en una obsesión. Creo que no hay otra palabra, siendo bien honestos, como creo que todos nosotros. Nos ha pasado. Hemos pasado. Yo no sé qué te pasa a vos. Yo no me meto en ese tipo de obsesiones, pero bueno. Diego. Bueno, Sal, algo que queríamos saber también era, digamos, te diste cuenta la semana pasada lo que podríamos definir como la volatilidad extrema. Y entonces, desde tu punto de vista político, ¿cómo crees que eso puede afectar o qué piensas al respecto? Que eso puede afectar ¿O qué sucedió? Según tu perspectiva. Sí, digamos, cómo se llevó a cabo esa manipulación, volatilidad. no manipulación, política o economía. ¿Cuál es tu percepción? Claro, no, yo viví eso en el 2017, pues obviamente viví ese decline en el 2020. Me acuerdo cuando Bitcoin fue fulminante, casi que bajó de $6,000 a $3,000 en menos de un día. Eso fue intenso, pero sí, miren, y aquí pues, obviamente es teórico todo esto, no tengo evidencia, solo no tengo evidencia sobre esto, pero mi teoría y lo que yo estoy entendiendo bien lo que el presidente Trump publicó en su directiva para crear una reserva estratégica de Bitcoin en este país. Ahí me di cuenta, y leyendo los primeros 2 párrafos en donde el presidente Trump declara que Bitcoin va a ser la única materia prima digital, el cual el gobierno estadounidense no solo comprará, pero nunca venderá. Entonces, ahí hay una señal, obviamente. Ahí hay una señal. Y obviamente, pues, el cabildeo cripto tiene otra perspectiva y no es nuestro rol hablar sobre eso. Ya ellos tienen sus propios agentes de cabildeo. Pero es interesante que el presidente Trump y sus asesores decidieron exclusivamente seleccionar solo una moneda, que es Bitcoin, y que solo una moneda es considerada materia prima por el SEC, por los reguladores. Exacto, los reguladores aquí de este país. En donde pues digo, bueno, partiendo de eso, pues obviamente Bitcoin ya está posicionándose como una materia prima que algunos dicen, y yo creo también, que es una versión del oro, pero que es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el oro, este país, pues supuestamente hay el Fort Knox, donde hay cantidad de oro, reservas de oro, pero creo que la última vez que han auditado eso es hace décadas. A ver, ¿cuál es tu expresión, Diego, de pantallas qué? Pantallas vemos. Dinero no sabemos. Dinero no sabemos. En este caso, oro no sabemos. ¿Sí? Fort Knox sabemos, oro no sabemos. Pues, o sea, hay un reporte, pero nadie sabe, nadie ha visto, ni validado, ni auditado. Y no solo eso, sino que ahí podemos, obviamente, y pues ustedes tienen más de 100 episodios hablando sobre Bitcoin. Hay tantas bondades y tantos elementos de Bitcoin que objetivamente es mejor que oro. O sea, no nuestro rol, obviamente, hablar mal o bien de oro, no, pero Bitcoin comparado a oro, y yo siempre le digo esto a cantidad de gente que conozco latina en este país que está tratando de entender Bitcoin, y le digo, mire, trate de comprar unas 2 barritas de oro, de unos $20,000 de oro, y trate de llevárselo a su país, vaya ese regreso a Guate o a El Salvador y trate de pasar aduana con las barritas de oro. Imposible. Directo ahí ya lo interrogan y ya qué pasó, vea. Y lo vamos a decomisar en lo que averiguamos. Usted vaya y nos quedamos con su oro. Y vamos a ver los impuestos relacionados a ese oro. No, claro, ¿verdad? Y ahí la gente ya empieza a decir, mire que tiene razón. O yo también les digo, bueno, mire, ¿sabe qué? Usted tiene una casa de 4 cuartos, 3 baños. Si usted necesita algo líquido en el fin de semana, como Bitcoin, que es líquido y pues un mercado que uno puede hacer una transacción, vender las 24 horas al día, ¿sabe qué? Venda un cuarto y la mitad de un baño un sábado en la tarde porque usted necesita ese dinero, estar líquido para una emergencia. Imposible.
Entonces, ahí Ahora, la puedes gente- meter en Airbnb, alquilar el baño y vas a ver que ahí sí tenés buena audiencia. Pero bueno, vamos a hacer aquí nuestra siguiente pausa. Estamos conversando con Sal Pineda sobre lo que es la economía geopolítica de Bitcoin, particularmente en Washington. ¿Deseas ser parte de una comunidad comprometida con el aprendizaje constante en el uso inteligente del dinero? Te animo a unirte a la comunidad Finanzas Integrales. El pago de tu suscripción te dará acceso a webinars mensuales en vivo, todas las grabaciones, un grupo exclusivo de WhatsApp para la comunidad y mucho más. Para suscribirte, visita finanzasintegrales.com. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com para tu acompañamiento personalizado. Estamos muy contentos de que usted sea parte de la comunidad de Bitcoin Economics, en la cual estamos conversando sobre Bitcoin, y en esta oportunidad con nuestro invitado especial, Sal Pineda, que nos está uniéndose con nosotros desde Washington, D.C. Mario, quedamos con una pregunta A ver, antes de cerrar ¿cómo el está segmento. ese mapa de los jugadores políticos en Estados Unidos con relación a Bitcoin? Porque si nos metemos en otros temas, cada cosa cambia, pero en este caso de Bitcoin, Sal, ¿cómo lo estás viendo? Y lo importante, ¿cómo lo ves en un año o dos? Homero, muy buena pregunta, y el reporte pues que he publicado, y viene la segunda parte en un par de semanas específicamente sobre eso. Pues para los que siguen este espacio sabrán que la administración previa al presidente Trump, la administración del Partido Demócrata, Nefasta. digamos, decidió no ser neutra en Mira qué bien lo dijo. Eso se concepto de politically correct. Politically correct, pero extremo. Bien, muy, o sea, bien. muy bien. Mejor dicho, Claro, imposible. digamos, démosle el beneficio de la duda, pero podemos decir de que la administración en sí fue relativamente de neutro a negativa en esa escala contra el ecosistema de no solo Bitcoin, pero cripto, y también los mineros de Bitcoin. Y obviamente pues hay eventos específicos en donde la administración previa específicamente seleccionó a los que minaban Bitcoin para obtener data específica que quién sabe qué hubieran hecho con eso, ¿verdad? Pero obviamente pues cuando se selecciona solo a un tipo de mineros en esta economía, pues creo que vale la pena pensar que quizás hay otros motivos, ¿verdad? Obviamente al final la industria se unió, hubo un gran cabildeo y al final pausaron esa petición. También para los que ven, obviamente los que ven monitorean esto, hubo una gran resistencia de parte de el SEC, que es el que maneja, digamos, las finanzas de este país, en ciertos marcos de regulaciones de finanzas. Fue más que, digamos, no fue relativamente neutral en un proceso de aplicación para poder aprobar los ETFs de Bitcoin. Y esto que fue liderado por un ex profesor en MIT que tuvo una clase de Bitcoin. Que era pro Bitcoin, en teoría. Interesantísimo, porque Y los después videos decidió no ser neutro. Así es, decidió no tomar bando, dirían ahí. No, y es triste porque los videos de él que ahí están públicos en YouTube son interesantes. Sí, es que es un tema de consistencia, no es otra cosa. Explica muy bien el tema. O sea, sí lo sabe. Por falta de conocimiento no fue. Exacto, eso mero, Mario. Entonces ahí uno dice, bueno, si no fue por falta de conocimiento, ¿qué fue? Y obviamente pues hay senadores que tema político. Sí, ¿Y ahora cómo lo estás viendo? Pues una vez que el presidente Trump, vamos a ver, hubo una conferencia el año pasado que creo que ustedes fueron en Bitcoin 2024. Sí, cuando estuvo Trump. Exacto. Sí. En una conferencia, hay varias conferencias anuales, pero esa en específico es una gran conferencia, y fue la primera vez en la historia que un candidato presidencial fue y habló. Entonces, un candidato presidencial no entra o no va a estas conferencias accidentalmente. No. Imagínate el sacrificio de su agenda para ir hasta Nashville, ¿verdad? Exacto.
Y yo tuve la oportunidad de ir a esta conferencia en donde fue el vicepresidente, presidente Vance. de este país, Vance. Claro, en donde este tipo de políticos de alto nivel no entran a estas conferencias por accidente. Entonces, el presidente Trump, y esto lo propongo ahí en el documento que compartí con ustedes, él específicamente dijo esto cuando él firmó una legislación aprobando lo de las stablecoins, unas monedas. Genius Act. El Genius Act. El Genius Act, exacto. Él dijo, y aquí estoy, la cita, pues no sé la cita exacta, pero dijo algo, y yo apoyé a ustedes porque no solo creo en lo que ustedes creen, pero también creo en los votos de ustedes, y déjenme decirlos, ustedes votaron por mí. Entonces, si él públicamente lo dijo hace varios meses, pues obviamente esta administración ve lo que yo anticipo que los demócratas van a ver eventualmente. No hay nada negativo, solo hay cosas negativas si uno se opone a Bitcoin. Solo hay cosas negativas. ¿Por qué? Porque si uno se opone a Bitcoin, estamos hablando que la última investigación que hizo un profesor que se llama profesor Troy Cross a través de su ONG que se llama Nakamoto Project, publicó esta data hace 2 meses. En los Estados Unidos, y aquí tengo esta data, en los Estados Unidos hay aproximadamente, dice él, 48.4 millones de personas de edad votante, o sea, de 18 años de edad votante, que son dueños o tienen un nivel de... O tienen Bitcoin en sus portafolios. O sea, son dueños físicamente, tienen sus monedas. ¿Cuánto otra vez? 48.4 millones. Tiene una Solo fuerza de voto. No solo es una fuerza, solo para términos comparativos. Hay 50 millones más o menos de católicos en los Estados Unidos que votan. O sea, estamos a ese nivel de fuerza política. Qué buena comparación. Lo pone uno en la correcta perspectiva, porque 48 no te dice nada. Cabal. Pero estás llegándole al nivel de católicos. al nivel de católicos. Wow. Claro, que es una audiencia relativamente sólida, y como yo argumento, y este es parte del segundo documento que viene en unas semanas, digo, ¿cuándo es la última vez que ha emergido un voto de un bloque de votantes a ese nivel? Y apasionados por un tema. Amén. Quitarle cuál tema. O sea, Es más, te diría que los bitcoiners son más apasionados con el tema de Bitcoin, y lo digo con mucho respeto, que una buena cantidad de católicos que dicen ser católicos, pero que no realmente tienen ese mismo de pasión que un bitcoiner. Sí. Exacto. Y no solo tiene razón, César, sino que aquí creo que vale la pena que ahondemos sobre esto. Lo que yo argumento es, bueno, si hay 48.4, digamos 50 millones. Y este mismo estudio, el profesor Troy Cross, y se lo voy a enviar para que puedan poner el link en el podcast para que lo lean, él argumenta y dice, mire, basado en esta data, medimos las actitudes de la gente que participó en este estudio, y él confirma exactamente lo que usted acaba de decir, César. Los bitcoineros, ya sean de izquierda, de derecha, independiente o apolíticos, tienden a ser apasionados sobre todo. Cuestionan todo. Exacto, entonces, si tienen a ser apasionados sobre todos, son más educados. Mucho más en educados. general, sobre todo, sí. Entonces, ahí es donde el cálculo político, obviamente el presidente Trump lo anticipó como candidato, fue a Nashville, ustedes lo vieron. Sí. A Las Vegas, perdón. Ustedes No, lo fue a vieron. Nashville. Eso fue en Nashville. Nashville, Vance fue a Las Vegas. Nashville, Tennessee, perfecto, gracias. Fue a Las Vegas, lo anticipó, ganó. Podemos ver las elecciones en el Senado de candidatos que estuvieron en contra de Bitcoin, y pues obviamente el cabildeo de Bitcoin. Exacto, entonces ahí es donde geopolítica, no solo a nivel nacional, Bitcoin está emergiendo como un bloque decisivo para las elecciones, sino que en el contexto que un bitcoinero tiende a importarle todo más, pues imagínense un político que está en contra de Bitcoin. ¿Cómo explicarle eso a un bitcoinero? Ya perdió el voto. Se fue un movimiento, sí. Este estudio empieza a hablar de algo que todavía no mucho se habla, pero yo pienso empezar a normalizar en este nuevo segundo parte que viene. El estudio dice que basado en la data que ellos tienen, hay una cantidad de afroestadounidenses y latinos que viven en este país
que en conjunto ambas razas son dueños de Bitcoin a niveles más altos que gente blanca. Wow. Exacto. Eso fue, yo dije, Dios mío, esto tenemos que publicarlo. Esto tiene que empezar a normalizarse porque, digo, y claro, hay un elemento de liberación financiera, de autonomía, de usarlo para remesas, para no pagar tanto. O sea, nosotros aquí en este programa sabemos las bondades de Bitcoin. Por supuesto. Pero estos votantes que ya están demostrando su poder en las últimas elecciones a nivel de senadores y a nivel presidencial, yo anticipo que para las midterms que vienen aquí en noviembre del otro año, que es las elecciones para diputados, para congresistas, Bitcoin va a ser un tema más importante todavía. Y para el 2028, va a ser un tema presidencial en donde anticipo que el Partido Demócrata va a pasar de neutro negativo a idealmente neutro. Idealmente, no positivo. Creo que eso va a tomar varias elecciones que pierdan. Varios ciclos de seguir perdiendo. Pero si ustedes ven, obviamente, en las elecciones, y esta no es la opinión de Sal Pineda o de Mario López, si ven la data de las últimas elecciones, el Partido Demócrata en este país perdió la mayor cantidad de votantes, hombres adultos, afroestadounidenses y latinos, que cualquier otra elección previa de presidente. Entonces, esa obviamente es una señal que el Partido Demócrata tiene que empezar a procesar y decir, bueno, ¿por qué hemos perdido? Y Bitcoin obviamente no es toda la solución, pero es parte de la solución. ¿Y cuáles son las etnias que tienen mayor crecimiento demográfico? Los afroamericanos y los latinos. Así que, bueno, Diego, ¿cuál va a ser la pregunta con la que vamos a continuar en el próximo segmento? Así dejamos que Sal se comience a preparar y usted nos escuche buenos mensajes. ¿Cuál va a ser la pregunta? Vamos a hacer la de ¿cuáles serán los mayores obstáculos políticos que enfrenta Bitcoin hoy en DC? Muy bien, ok. ¿Cuáles son esos desafíos y obstáculos? Lo vamos a conversar con nuestro invitado especial desde Washington, Sal Pineda. Regresamos en breve. ¿Te gustaría invertir en Bitcoin pero no sabes cómo hacerlo? Solicita una asesoría que te permita invertir en Bitcoin de una forma rápida y segura. Mi nombre es César Tánchez y puedo guiarte paso por paso y sin tener acceso a tus fondos. Solicita una propuesta al WhatsApp +502 59 19 05 42. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Espero que estés disfrutando la conversación que estamos teniendo con nuestro invitado desde Washington, D.C., Sal Pineda. Ya estamos de regreso ahorita en Bitcoin Economics. Vamos a hacer rápido el tema del precio para que podamos seguir platicando con Sal. Bitcoin la semana pasada estuvo en 125,135. Les recuerdo, la semana pasada llegamos al all-time high. Actualmente está en 115,807. Está en descuento, 7.45% a la baja. Al year to date, o sea, si hubieran invertido el 1 de enero al día de hoy, en Bitcoin 23.97, si es el Magnificent 7, que son las 7 empresas más grandes de tecnología, 19, y si se quieren animar al Standard & Poor's, 13%. En los últimos 12 meses comparativos, 75, solo 75%, bajó de 100 a 75% de retorno Bitcoin, Magnificent 7, 39, y Standard & Poor's 13.59. Les recordamos el all-time high fue el 6 de octubre en el precio de 126,198, que la diferencia con nuestro índice de elasticidad, que es que tanto estamos separados de ese all-time high, actualmente 8.23. En Fear and Greed sí fue un cambio bien radical, sorprendentemente. Mucho tiene que ver posiblemente con lo que estamos platicando con Sal, y es que bajó de 71 a 38. Creo que es una de las caídas más grandes que he visto yo del Fear and Greed Index desde que hicimos Bitcoin. Hay otra que fue más grande todavía, pero es impresionante cómo cambió el sentimiento de la semana pasada a esta semana por la volatilidad. Así que interesante. Diego, ¿cuál era la pregunta que le dejaste a Sal en el tintero?
Bueno, y vamos a hablar de cuáles son los mayores obstáculos políticos que enfrenta Bitcoin hoy en DC, según tu análisis, Sal, y cómo podrían estos frenar la innovación en el ecosistema como Lightning Network o la minería sostenible. Buena pregunta. Pues tuve la oportunidad de estar en varias conferencias en DC y pues, obviamente pues estoy aquí bien cerca del ecosistema. Falta de información, obviamente, creo, con la gente que toma estas decisiones, con los legisladores, ya sea a nivel local, regional, estatal y obviamente pues a nivel... Si hubiera ganado el Partido Demócrata, creo que Bitcoin hubiera estado ahí y los mineros de Bitcoin, esto hubiera sido bien distinta la conversación. La respuesta hubiera sido más fácil para mí porque podría haber dicho, oh no, el Partido Demócrata necesita muchísima más educación. Educación sobre lo que es Bitcoin. Bitcoin no es cripto y cripto no tiene nada que ver con Bitcoin y minar Bitcoin. Entonces, hay un evento específico que creo que pues esto es público, la gente lo puede buscar en Google. Algo que ha pasado aquí, creo que el partido en sí va a tener que procesar, digerir y decidir cuáles son los próximos pasos. Es, bueno, si la administración actual del presidente Trump es pro Bitcoin y pro cripto, pro minería de Bitcoin también, decidimos, vamos a decidir estar en contra de todo, o todo eso solo porque queremos ser distintos, o estos 50 millones de personas que tienen Bitcoin tendrán algo de correcto en ser pro Bitcoin y cómo podemos entenderlos. Y por mis conversaciones con gente que está aquí bien cercana en estos espacios, hay gente de legisladores, hay gente de alto nivel político que piensan que cripto es Bitcoin y por ende, y como el presidente actual tiene ciertas monedas, todo nos sirve. Entonces, ese nivel de hacer ese nivel de generalidades, pues no solo es algo que deja mucho que desear, pero tiene costos políticos, tal como la elección que pasó en Ohio. Ser extremista tiene su costo. Exacto. Entonces, si esa narrativa actual en los pasillos de poder del Partido Demócrata de la mayoría de legisladores es algo que es un obstáculo latente. Hay senadores que pues obviamente hay una simple búsqueda en Google, unos senadores de Nueva Inglaterra, del estado de Massachusetts, son tradicionalmente en contra de Bitcoin y cripto y esas personas siguen siendo en contra, a pesar de haber perdido las elecciones. Entonces, obviamente a nivel de senadores, estas personas pueden dilatar o poner bastante el cambio que se quiere para crear un marco de leyes y poder entender la diferencia entre monedas de personas, entre materia prima como materia prima digital como Bitcoin y obviamente pues solo ahí en entender esa diferencia es algo que 95-99% de la gente ni siquiera entiende y ni le interesa. Entonces ya ahí es como obviamente episodios como estos, podcast como lo de ustedes y en general estamos tan temprano, tan recién estamos empezando en la curva de adopción, que hay tanto trabajo que tenemos que hacer en DC, pero no solo en DC, porque yo a lo que obviamente propongo en mi estudio, en mi investigación, a DC solo vienen los ganadores. ¿Quiénes son los representantes y los senadores que vienen a DC? La gente que en sus estados han ganado las elecciones. Entonces, la batalla no es solo aquí en DC, la batalla de educación, la batalla son en esos lugares, en los estados de Massachusetts, en los estados de California, en los estados de Texas. Bueno, Texas es bien pro Bitcoin, pero es allí que tienen que, obviamente, los constituyentes entablar estas conversaciones. Y obviamente solo basta poner en Google ahí, uno logra ver que hay ciertos representantes de estados demócratas que todavía tenemos que avanzar en la educación. A ver, Sal, te voy a hacer una pregunta de curva, a ver qué te parece. A ver, saca tu bola de cristal y piensa en 3 años y medio, 3 años, un cuarto, sobre las elecciones a nueva presidencia en Estados Unidos. ¿Quién crees que tiene, tomando en cuenta todo este grupo de votantes en Bitcoin, quién crees que serían los contendientes que van a estar como republicanos y como demócratas en esas elecciones, según tu punto de vista, sabiendo de que todo puede cambiar todos los días? Claro, el actual vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, es un candidato que tiene mucho potencial. Se habla de él en estos circos políticos como un contendiente presidencial, quizás el primero, el que más se habla.
Obviamente el ex-pro Bitcoin, él vino a Las Vegas, es algo que está bien avanzado y entiende el beneficio político de apoyarlo. Del partido, entonces ese es el primero que se habla y es, digamos, hay un consenso sobre eso. Hay otros también, Vivek obviamente es otro candidato que ahorita se está postulando para ser senador de Ohio, pro Bitcoin también, y se habla para el 2028. Del Partido Demócrata, solo el suspiro, ¿va? sí, del Partido Demócrata, el partido recién acaban de publicar, digamos, un reporte donde tratan de una autopsia, tratan de entender por qué perdieron. Y me tomé el tiempo de leerlo. Pues yo les envío el link para que lo pongan ahí para el lector, la audiencia. Es complejo la perspectiva del Partido Demócrata. O sea, Bitcoin ni siquiera llega al nivel donde es un tema. Sí, entonces ellos tienen problemas complejos en la perspectiva de ellos y obviamente pues yo he procesado la data de las personas que perdieron, los grupos políticos que han perdido, que cuando usted lee por qué ellos decidieron no votar por el Partido Demócrata, dos cosas emergen. Uno, estabilidad económica. Ellos sentían que durante la previa administración su dinero simplemente no les compraba tantas cosas. Dos, seguridad. No sentían tanta seguridad. Y esta gente que vive acá, gente que radica acá. Entonces, si ellos votaron y decidieron, si ellos votaron por el Partido Republicano en niveles históricos, pues podemos ya empezar a interpretar y decir, bueno, si ellos sienten que su dólar no está avanzando y todo va subiendo, todo está carísimo, excepto los salarios de uno, pues miren, hay una materia prima que puede ayudar, como Bitcoin, materia prima digital que puede ayudar, y allí es donde el Partido Republicano logró ver eso, lo está usando, y el Partido Demócrata, pues bien anticipo que se va a ver forzado eventualmente a por lo menos tener esta conversación internamente. No creo que van a salir a favor por completo, pero sí creo que van a pasar de negativo a casi neutro, y eso va a requerir bastante esfuerzo. Muy buena pregunta. ¿Y tienes alguno en mente que crees que va a poder tomar el liderazgo del Partido Demócrata para las próximas elecciones? Difícil. Hoy por hoy, no. Es que tienen que hacer una reingeniería del partido. Así de sencillo. Total, porque si estamos viendo con lo que está sucediendo y con la fuerza que vendría J.D. Vance, que es el que obviamente suena muy fuerte, inclusive con Vivek Ramaswamy como un posible vice, tiene que ser un candidato, como diría mi estimado Diego, un gallo, pues realmente bueno en la demócrata, si no tiene posibilidades. O sea, que Clinton no crees que será otra vez. No lo creo. Yo creo que ese está quemado. Hillary Clinton el día de hoy alabó el esfuerzo de la firma de la paz de Donald Trump. Con eso te lo digo. Sí, pues. O sea, ya llegar a ese nivel. Te dice bastante. Sí, bastante. Pero bueno, estamos llegando al final. Sal, ha sido un programa que pasó, como bien lo dijo Mario cuando conversó contigo antes de iniciar, que se pasa demasiado rápido, pero estamos convencidos que no será la última vez. Hay muchos temas que a raíz de queremos profundizar. Mario, te cuento, es apasionado de la política, le gusta, ha ido a Washington para temas de electorales, de debates, así que seguramente te tendremos en más tiempo y queremos dejarte este espacio para que puedas decirle a la audiencia lo que quieras mencionar y dónde contactarte. Oh, perfecto. No, claro, será un gusto. Bueno, me pueden contactar en Twitter, creo que es la manera más activa para la gente en Bitcoin, obviamente. Es @sal_pineda1. Sitio web también, me pueden contactar ahí, salpineda.com. Y no, pues en realidad yo solo les quiero agradecer. Yo he usado sus podcasts, se los he enviado a gente que prefiere entender este tema en español y les agradezco su enfoque, uno solo en Bitcoin. Les agradezco también el liderazgo en el espacio porque se necesita muchísimo más conocimiento en español. Y será un gusto regresar, claro, la parte 2 la publican en unas semanas y será un gusto seguir hablando de la geopolítica y Bitcoin. Buenísimo, Mario, Diego, llegamos al final. No, Sal, que yo se lo voy a decir lo que dijo César aquí, todavía como que es punto de partida, no es punto final, así que estaremos en contacto porque creo que hay muchos temas todavía tenemos que sacarle provecho. Diego. Definitivamente, y recuerden, amigos, que sin importar qué decisiones se tomen en Washington, todos los caminos llevan a Bitcoin. Así es, y Bitcoin es otra cosa. Así es, así que yo les puedo decir, yo me quedo con
este tema, cómo se interrelaciona Bitcoin con la libertad económica y la justicia social. Eso está interesante. Esa creo que será la parte 2 que creo que nos gustaría explorarla. Pero bueno, queremos agradecer a nuestro invitado especial desde Washington, a Sal Pineda, a mis buenos amigos Mario López Salguero, Diego Villeda, nuestro invitado recurrente. Diego Villeda. Y su servidor César Tánchez. Esperamos contar con usted en el próximo programa. No lo hicimos la próxima semana. La próxima semana en Guatemala hay descanso, así que nosotros vamos a descansar también, pero en el próximo programa tenerle junto con nosotros. Así que esperamos contar con usted mientras eso sucede. Que Dios le bendiga.